A esta sesión número 15 del tercer Foro Internacional NIF El Salvador 2022. Agradecerles su compañía. Esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para todos. Estamos entre amigos. Recuerden, este día tendremos la participación de un colega con vasta experiencia, Carlos Coronel Tapia, de Bolivia. Vamos a dar las indicaciones que damos en todos los eventos. Por favor, tomar nota. Número 1, por favor, tener sus aparatos desactivados del sonido para que no haya interferencias. Número 2, solamente el presentador, en este caso el colega Coronel Tapia, es el que va a tener habilitada la cámara, y los demás deshabilitar la cámara y el sonido. Por favor, estar pendientes de sus dispositivos. Número 3, por favor, los que han ingresado con un nombre, por favor, salir de la sala, volver a ingresar y colocar su nombre completo. Esto va a servir para tabular lo que es la asistencia de este día. La charla dura 1 hora a partir de este momento, pero luego de los 60 minutos hay una sección de preguntas y respuestas que se da un lapso de 30 minutos. Por favor, en el transcurso de la sesión ustedes pueden ir formulando sus preguntas para que el colega Carlos Coronel Tapia pueda dar respuesta al final en la sección de preguntas y respuestas. Cabe aclarar, yo siempre aclaro en esta parte de las preguntas y respuestas, es que no se le puede dar, la respuesta, mejor dicho, que se le brinde es una respuesta generalizada y no específica. Recordemos que cada situación que se presenta en la empresa es de forma específica y tiene que ver con la legislación que en el país se practica, tiene que ver con las políticas internas que la empresa adopta. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder brindar una respuesta concreta a una pregunta que esté en este momento, algún problema que tengan en su empresa, de manera tal que la comprensión del caso. Dicho esto, déjenme presentarles. Aquí les habla Juan Carlos Hernández, CEO de la firma HD Consultores y Asociados de aquí de El Salvador, quien es la firma en este momento que está organizando este tercer Foro Internacional NIF. Y este día tenemos el agrado de tener al colega Carlos Coronel Tapia, de quien voy a leer brevemente su hoja de vida. Sé que es muy resumido lo que vamos a decir, pero él, de anticipadamente les digo, es una persona con vasta experiencia en el área de las normas internacionales de auditoría. Él es socio principal de la firma Coronel Consultores SRL, auditores y asesores de empresas. Tiene un máster en administración y dirección de empresas con especialidad en finanzas. Es certificado internacional de experto antifraude por la Asociación Internacional para la Cooperación de la Prevención del Fraude. Es profesor certificado en NIA por el Colegio de Auditores de Bolivia. Tiene diplomados en MIF por la Universidad Mayor de San Andrés, diplomados en tributación por la Universidad Católica de Bolivia, diplomado en gestión pública por la Universidad del Valle, diplomado en educación superior y auditor financiero de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene más de 20 años de experiencia en el área profesional de auditoría externa y también ha tenido experiencia tanto en empresas nacionales y extranjeras. También él ha sido exgerente de auditoría en PricewaterhouseCoopers, República Dominicana y Bolivia. Ha participado en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales
tanto en auditoría como en contabilidad. Ha recibido capacitación sobre la práctica de auditoría de PricewaterhouseCoopers, en Argentina, Chile y República Dominicana. Es docente universitario de posgrado y pregrado de las principales universidades de Bolivia y expositor internacional sobre temas de control y auditoría. Él es autor de libros sobre auditoría que posiblemente más adelante nos dé a conocer algunos títulos por ahí para que nosotros tengamos a bien buscarlos y apoyarnos en el material que él ha escrito. Mi estimado Carlos Coronel, ha sido usted muy fino en aceptar esta invitación. Le damos la bienvenida y este tercer foro internacional NIF El Salvador es todo suyo. Ahorita le cedo los controles para que proceda y tenga bien compartir con todos los que estamos en este momento presente su conocimiento, sus experiencias, y sean todos bienvenidos. Adelante, mi estimado Carlos Tapia. Puede habilitar usted la cámara para que así tengan a bien aquí los demás colegas tenerlo por acá. Bien, muy amable, muchas gracias. Reciban todos ustedes, queridos colegas, un saludo muy afectuoso desde La Paz, Bolivia. Estamos alrededor de las 20:38 de la noche. Primero quiero presentarme. Carlos Coronel es mi nombre, auditor financiero, y tengo el agrado de haber aceptado y el honor de haber aceptado la invitación de nuestro compañero, nuestro colega Juan Carlos Hernández del Salvador, y a través de este foro, del tercer foro del NIFS, saludar a todos ustedes, a todos los países que estamos integrando esta charla, con un especial énfasis al pueblo del Salvador, que está de patrocinador en este momento con la firma de nuestro colega Juan Carlos Hernández. Muchas gracias nuevamente a él, un saludo exhaustivo. También un saludo especial si hay algún colega de República Dominicana. Estuve trabajando ahí durante un año, muy, muy lindo país. Les mando un saludo muy grande, ¿no? Bien, vamos a iniciar esta charla de aproximadamente una hora con un tema muy interesante que voy a empezar a compartir con ustedes. Si me dan un minuto, por favor. Juan Carlos, no sé si me puedes confirmar si se escucha bien. Sí, mi estimado Carlos, se escucha muy bien y ya la presentación ya se ve excelente. Normal. Sí, adelante, excelente. Es todo suyo el foro, mi estimado Carlos. Gracias, Juan Carlos. Bien, nuevamente entonces, sean bienvenidos a esta charla que con todo respeto y conocimiento, y más bien esperar la contribución de todos ustedes, colegas, para hablar sobre este tema que es muy interesante, que nos habla sobre la NIC 24, que es información a revelar sobre partes relacionadas, ¿no? Ustedes saben que a nivel de comercio internacional, con el tema de globalización, gran parte, pues, por las grandes corporaciones, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel regional y a nivel de nuestros países, se traducen los negocios en actividades interpaíses, entre las regiones. De por sí ahí surge la necesidad de presentar una adecuada información sobre el tema de partes relacionadas. Vamos a ver durante esta charla que
analizar un poquito la NIC 24 implica tener presente varios conceptos que probablemente durante nuestra gestión de trabajo creemos y los sobreentendemos, pero me ha pasado a mí que leyendo más a fondo la NIC 24 me di cuenta que hay algunos conceptos que confundimos, principalmente mi persona que confundía los conceptos, y esta NIC también recomienda que agarremos los conceptos, por ejemplo, de la NIF 10, de la NIC 28, de la NIC 27. Entonces saben que las NIC y las NIF se interrelacionan, pero principalmente esta NIC 24, si bien dice cuál debería ser la información que las empresas deberían de mostrar, de revelar en las notas de los estados financieros, podría parecer sencillo, ¿verdad? Simplemente me habla de revelar. Pero profundizando en esta NIC, nos damos cuenta que hay que tener un vasto conocimiento conceptual de términos como asociada, como subsidiaria, como negocio conjunto. Entonces ya no estamos hablando solamente de la NIC 24, sino de conceptos que se hablan en otras NIC y NIF. Por lo tanto, viene a ser una charla muy interesante, he tratado de volverlo así, con algunos conceptos que tal vez, como les digo, nosotros los sobreentendemos o pensamos que es lo mismo, ¿no? Y en realidad no. Y vamos a ver también algunos aspectos donde la NIC me indica que ciertos conceptos, presupuestos que tenemos los auditores, los contadores, realmente no se aplican, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que tengamos esa parte conceptual para después, al final de la presentación, ver algunos ejemplos de la propia NIC 24 en el texto de ilustraciones, algún ejemplo que bajamos de internet y algún comentario general sobre aspectos reales que se presentan a nivel de grupos empresariales. Hay una parte muy importante que dice la NIC, ahorita no estoy cambiando, enseguida voy a ir desarrollando esto, pero que me dice que hay que ver la esencia del negocio más que la forma legal. Y vamos a ver. Entonces, permítanme iniciar con la presentación. Esa es la parte de resumen, digamos, de lo que vamos a ver ahora. Y voy a agradecer más bien a todos ustedes, colegas, con su experiencia, contribuyan más que una sesión de preguntas, sino que sea una sesión de aporte de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, como toda NIC, vamos a empezar por definir cuál es el objetivo y el alcance de esta norma internacional de contabilidad. El objetivo que se persigue es asegurar que los estados financieros de la empresa revelen, si el caso amerita, la posibilidad de que su situación financiera y los resultados del ejercicio podrían haber sido afectados. O sea, tengan el efecto de alguna transacción o la existencia de lo siguiente. Probablemente existan relaciones y transacciones entre partes relacionadas que hayan tenido efecto en este estado de situación financiera o hayan tenido efecto en el estado de resultados. O la existencia, por ejemplo, de saldos pendientes, incluyendo compromisos entre la entidad y las partes relacionadas. También podría presentarse la existencia de circunstancias en las que se requiere revelar información sobre las partes relacionadas y por ende el tipo de información que se deben revelar sobre esas partidas. Recuerden ustedes que las NIF son normas de aplicación general y obviamente en el caso particular de que alguien tenga una pregunta específica o un problema específico en nuestra asignación laboral, por ejemplo, debemos siempre enfocarnos, aparte de la NIC,
en la legislación. Por ejemplo, en todos los países hay una entidad que supervisa a las entidades bancarias. Aquí tenemos a la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que tiene normativas específicas con respecto a lo que es las partes relacionadas o las partes vinculadas. ¿Me entienden? Entonces, hay que ver el contexto, no solamente, como dicen los abogados, la letra muerta de la norma. Pero entonces hay que concentrarse en el objetivo y el alcance. Entonces, ¿cuán probable es que hayan sucedido operaciones con empresas relacionadas o con personas relacionadas que hayan tenido un efecto en el estado de situación financiera y en el resultado del ejercicio y que amerite la posición de revelar esas relaciones, esos saldos pendientes, las circunstancias que hay que revelar o el tipo de información y el efecto que ocasionan esas partidas? También vamos a ver en los conceptos. Es muy probable que cuando las circunstancias lo ameriten, resulta que no existía tal relación. Entonces que vamos a ir un poquito adentrándonos en los términos que menciona la NIC y otras NIC y NIF que he mencionado. Muy bien, si ese es el objetivo y el alcance, tenemos que retornar al propósito. El propósito de esta información a revelar sobre partes relacionadas. Entonces, en el propósito podemos mencionar lo siguiente. Estas relaciones entre partes relacionadas son una característica normal, como dijimos al principio, de los negocios. El tema globalización, industrias en diferentes regiones, con una casa matriz en otro país, inclusive grupos empresariales nacionales que tenemos en nuestros países. Y esto es una característica normal. ¿Por qué? Porque las empresas, con frecuencia, llevan a cabo parte de sus actividades a través de sus subsidiarias, a través de negocios conjuntos y a través de asociadas. Y fíjense que acá ya empiezan a surgir estos términos que muchas veces los pasamos por encima o muy de pasada, ¿no? Pero tienen sus diferencias. Entonces, no es una novedad, pues, que un grupo empresarial realice transacciones con las subsidiarias a través de negocios conjuntos o realice transacciones con asociadas. Como esto es lo más común y que durante la pandemia se frenó un poquito el tema de globalización, por inclusive el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras, paulatinamente se ha vuelto a la normalidad y estas actividades se van desarrollando de nuevo. Entonces, con este tema de el comportamiento de los negocios de manera habitual, entonces debemos entender que una entidad que es relacionada tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y las políticas de operación de la entidad participada a través de la presencia de o ejerces control conjunto, o ejerces influencia significativa. Entonces, mucho ojo con estas tres cosas. Lo primero que debemos identificar para ver si hay una relación entre dos entidades o dos entidades son vinculadas o relacionadas es que una tenga la capacidad de influir en las políticas financieras, operativas, a través de o tienes el control conjunto o tienes influencia significativa. Entonces, nuevamente aparecen estos términos, ¿no? Que no todos están en la NIC 24, control conjunto o influencia significativa. Muy bien. Entonces hay que enfocarse en esos aspectos. Ahora, siguiendo con el propósito de revelar esa información sobre las partes relacionadas, es muy importante esta revelación porque es lógico que si un grupo empresarial va a realizar operaciones entre las empresas del grupo,
se pueden realizar transacciones, digamos, especiales, que con otras partes carentes de relación no se emprenderían. Ahí vamos a pensar desde el punto de vista del auditor, ¿ya? Saliéndonos un poco de la NIC 24. Nosotros tenemos una norma internacional de auditoría específica, que es la NIA 550, partes relacionadas o partes vinculadas, que le exige al profesional obtener primero identificar si hay entidades relacionadas y verificar que la empresa muestre o revele toda la información. Lo importante acá es que la revelación de transacciones entre partes relacionadas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pueden estas partes relacionadas realizar transacciones que con otras partes carentes de relación no emprendería. Y pensando mal, podría ser que haya algunos temas de traslado tributario, algunos temas de subvención en compras, subvención en ventas entre empresas del grupo, y ahí se me ocurre el tema tributario, inclusive con el tema de precios de transferencia entre partes relacionadas, ¿no? Que es otro, digamos, otro tema para una charla más extensa. Pero vean la importancia, según la NIC 24, y también apoyado con la NIA 550, sobre cuán importante es revelar las relaciones que existen o que existieron entre estas partes relacionadas. Ahora, ¿por qué también es importante? Resulta que los resultados de un ejercicio en una empresa y la situación financiera podrían quedar afectados inclusive si no han tenido lugar transacciones con esas partes relacionadas. Y dice acá la norma que la simple existencia de una relación puede ser suficiente para influir en las transacciones de la entidad con otras partes con las cuales no está vinculada. Y aquí me viene la pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de que los resultados y la situación financiera podrían ser afectados incluso si no han tenido lugar las transacciones entre estas partes relacionadas? Y allí nos quedamos con la idea de que si no hay asiento contable, si no hay un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto que se mueve entre las partes, entonces no, pues no hay efecto de partes relacionadas. Pero sí puede haber. La pregunta es entonces, ¿cuál es el ejemplo? Vamos a suponer que hay una empresa A que está controlada por la casa matriz X. Entonces, la empresa A puede recibir la instrucción de la casa matriz de ya no vender o ya no comercializar en la región N. ¿Por qué? Porque la casa matriz adquirió otra empresa que va a trabajar en la región N. Por lo tanto, la instrucción es a la primera controlada que ya no efectúe labores comerciales en esa región, porque va a entrar la otra controlada. Entonces, ahí no hay ninguna transacción. Nadie está comprando ni vendiendo, pero los ingresos de la primera controlada van a disminuir porque ya no tiene ingreso o ya no tiene comercio en la región donde la casa matriz le ha prohibido que desarrolle actividades. Si se fijan, los resultados van a disminuir, pero no por una transacción, sino simplemente porque se ha recibido una instrucción de la casa matriz, que es mi controladora, para no efectuar comercio en tal región. Entonces, ese es un ejemplo de que sí, los resultados y la situación financiera quedarían afectados incluso si no ha habido o no han tenido lugar transacciones específicas, comerciales, Perdón, entre las partes relacionadas. Bueno, aquí está. Tenemos ahí una interrupción, por favor, sus micrófonos. Ok. Entonces, eso es lo importante, algunos aspectos importantes de revelar la información sobre partes relacionadas.
Podremos resumirlo en este párrafo. La presencia de este tipo de operaciones podría influenciar en la evaluación de los riesgos y oportunidades de la empresa. Un caso típico, o bueno, si partimos del objetivo de la contabilidad, el objetivo principal de la contabilidad es brindar información íntegra, oportuna, confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte de la información son las notas a los estados financieros. Por lo tanto, las notas también deberían de revelar adecuadamente la información que va a ser útil para el que va a tomar las decisiones. En el caso de una compra de una empresa, se contrata generalmente los servicios de un due diligence, ¿no? Hay que hacer el trabajo de valoración de esa empresa. Entonces es pues muy importante que quien haga el trabajo de valoración de una empresa para una futura venta de esa empresa, conozca y entienda y obtenga información sobre si la empresa en cuestión tiene operaciones con partes relacionadas, porque eso va a influenciar en la evaluación de los riesgos y en las oportunidades de esa empresa. De ahí que no solamente nos tenemos que fijar en el debe y en el haber, como ustedes saben, sino en el contexto, el tipo de negocio que está ejecutando la empresa mencionada. Y cuán más valiosa es la información cuando se mencionan todas estas operaciones que vamos a ver a continuación, o identificar si realmente esta empresa tiene partes relacionadas. Bueno, empezamos acá en la charla con el tema de definiciones importantes. Y aquí tal vez suene un poco repetitivo, suene confuso, pero vamos a tratar de que se entiendan los conceptos. Primero, quiero saber qué es una parte relacionada, ¿no? Porque lo menciona en todas las partes importantes de la NIC. Y empecemos por ahí. ¿Qué es una parte relacionada? Pues una parte relacionada puede ser una persona o una entidad, sinónimo de empresa. Entonces, esta parte relacionada, que puede ser una persona o puede ser una entidad, es aquella relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Entonces, tiene una relación con esa entidad X que prepara estados financieros. Entonces, la parte relacionada o puede ser una persona o puede ser otra entidad. ¿Ok? Pero, ¿qué quiere decir eso de relacionada? Se va a ir aclarando mientras vayamos viendo las definiciones. Si hablamos de la persona relacionada, podemos definir que una persona o familiar cercano está relacionada con la entidad si, por ejemplo, ejerce control o control conjunto sobre la entidad. Ahí aparecen los términos que vamos a analizar más adelante. Entonces, esta persona relacionada puede ser una persona o familiar cercano a esa persona que está relacionada con la entidad si pasa lo siguiente. Si esta persona ejerce control o control conjunto sobre la entidad, si esta persona ejerce influencia significativa sobre la entidad, o si esta persona es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora de esa entidad. Fíjense los términos que van apareciendo. Control, control conjunto, influencia significativa, ser personal clave de la gerencia. Entonces, ahí nos va apuntalando a qué características tiene que tener esa persona para ser considerada persona relacionada con la entidad. Pero teníamos dos aristas, ¿recuerdan? La persona y una entidad relacionada. Ahora, ¿qué características
debería cumplir una entidad para decir que existe una entidad que está relacionada con la otra entidad? Entonces, una entidad está relacionada con otra entidad si cumple alguno de los siguientes aspectos. Por ejemplo, si ambas son miembros del mismo grupo. Si la entidad está relacionada con la otra entidad, una de sus características puede ser que ambas sean miembros del mismo grupo empresarial. Ya les debe venir a la mente a ustedes qué grupos empresariales hay en su país. Yo me acuerdo, por ejemplo, del grupo Punta Cana. Le hicimos trabajo de auditoría al grupo Punta Cana hace muchos años. Y bueno, cada uno en México, en Chile, en la Argentina tiene sus grupos importantes. Y a nivel mundial también, y americano y todo lo que quieran. Entonces, una entidad está relacionada con la otra entidad si ambas son miembros del mismo grupo, por ejemplo. O si esa entidad es una asociada o un negocio conjunto de la entidad. Oye, y aquí aparece otro término, ¿no? Entidad asociada. Bueno, pero entonces ahí vienen las definiciones que vamos a ver. También puede ser una característica de que ambas son negocios conjuntos de la misma tercera parte. O sea, ambos hacen negocio conjunto sobre otra empresa. Entonces ya es una entidad relacionada. O en otro caso, una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tercera entidad. Bueno, esto parece trabalenguas, ¿no? Y empieza uno a confundirse. Al final de la presentación tenemos algunos ejemplos, como les dije, de la propia NIC, algunos ejemplos tomados de Internet para entender un poquito cómo podríamos establecer si realmente dos entidades o una persona y una entidad son empresas o entidades relacionadas. ¿Ok? Otros aspectos que hay que considerar para saber si una entidad está relacionada con otra entidad es, por ejemplo, si esa entidad está controlada por una persona relacionada. Esto de las personas es realmente lo que están ustedes pensando, una persona natural, que puede tener tanto poder o influencia en los negocios que puede controlar varias empresas, sin ser una entidad. Entonces, podemos decir que una entidad está relacionada con otra entidad si está controlada por una persona relacionada. Y tal vez les viene a la mente, ¿qué persona puede tener tanto poder? Bueno, dependiendo de los países, ustedes saben que donde un auditor quiere hacer recomendaciones, por ejemplo, sobre la conducción o la mejora en la conducción de una empresa, donde más se choca esa recomendación es con las empresas familiares. ¿A qué me refiero con eso de empresas familiares? Donde el papá es el gerente general, los hijos, los sobrinos son los gerentes regionales o gerentes en diferentes ciudades. Y cuando viene un auditor, un asesor, alguien a dar una recomendación de una mejora de una administración más formal, de reglamentos, de manuales, ¡boom!, se choca con la empresa familiar donde se supone que el jefe, que es el papá, se las sabe todas y no acepta recomendación de nadie. Entonces, eso es lo que generalmente pasa en las empresas familiares, donde sí ahí puede haber una persona que tenga ese poder, ese control y esa influencia significativa. Pero volviendo a nuestra parte de la entidad que está relacionada con una otra entidad, puede ser que otra característica es que una persona relacionada tiene influencia significativa o es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad. Entonces ahí ya hay operaciones entre relacionadas. ¿Por qué? Porque yo tengo como miembro de la gerencia a una persona relacionada. ¿Por qué? Porque tiene influencia significativa. O además es parte del personal clave. ¿Y qué es el personal clave, no? Podemos hablar de la gerencia general,
del directorio, de los comités, comité de finanzas, comité de créditos, o sea, alguien que esté a la altura de la gerencia o por encima, dependiendo de la estructura, ¿verdad? De la empresa, del tamaño de la empresa, estamos hablando de los componentes o integrantes del gobierno corporativo. Por ejemplo, acá en Bolivia se exige, y me imagino que en sus países también, el regulador de los bancos exige que los bancos tengan varios comités a nivel de directorio, por un tema de riesgo y todo lo demás. Entonces hay que ver si para identificar estas partes relacionadas, no solamente en bancos, sino a nivel de grupos empresariales en general, puede haber una relación a partir de una persona relacionada que tenga influencia significativa o que sea miembro del personal clave de una entidad. Otro aspecto importante para entender si hay una relación con una entidad o son dos entidades relacionadas es que la entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora de la entidad que informa. Entonces, en los grupos empresariales puede ser que cualquiera de los miembros le proporcione servicios clave a la gerencia. Por lo tanto, tiene influencia significativa, porque está influenciando sobre la cabeza operativa que es, o ejecutiva, que es la gerencia general. Si ven, se va abriendo como un mosaico de circunstancias que tiene que considerar la empresa para definir si tiene entidades relacionadas y para definir qué tipo de información debe revelar con la finalidad de cumplir con la NIC 24. Entonces, volviendo a lo básico, yo podría retroceder y decir lo siguiente, que existe una parte relacionada, que puede ser una persona o puede ser una entidad, que esté relacionada con la entidad que prepara esos estados financieros. Y si va a ser una persona o familiar cercano, podría cumplir alguna de estas características. Ejerce control o control conjunto, ejerce influencia significativa o que es miembro clave de la gerencia, hablando de la persona. Si hablamos de una entidad que está relacionada con otra entidad, esta entidad o ambas son miembros del mismo grupo, entonces ya hay una relación. Esta entidad es una asociada o un negocio conjunto de la entidad. Esta entidad o ambas son negocios conjuntos de otra tercera parte. O hay una entidad que es un negocio conjunto de una tercera parte y la otra entidad es una asociada de la tercera entidad. Parece rompecabezas, como les dije. Repasando, hay una relación entre dos entidades cuando esta entidad es controlada por una persona relacionada tiene influencia significativa o es miembro del personal clave, o cuando la entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte, grupo empresarial, proporciona servicios clave a la gerencia de la entidad o a la controladora de la entidad. Bueno, entonces vienen y saltan muchas cosas, ¿no? En función a entender. Ahora, obviamente la NIC habla de muchos más términos y mucha más explicación. Pero como dijo un colega hace una hora que tuvimos una reunión, el que explica confunde, ¿no? El que explica demasiado. Entonces hemos tratado de resumir en términos sencillos, si es posible de entender, este tipo de operaciones. Por eso hemos ampliado un poquito más en cuanto a los términos. Por ejemplo, la NIC menciona a los familiares cercanos a una persona. O sea, todo el mundo tiene familiares, pero hablando de la relación entre dos entidades relacionadas o vinculadas, hay que definir muy bien quiénes son estos familiares cercanos a una persona. Por ejemplo, familiares cercanos a una persona son aquellos que podrían ejercer influencia en esa persona o ser influidos
por esa persona en las relaciones con la empresa. Estamos hablando de una persona que tiene poder, que tiene control, o mínimo que tiene influencia significativa. ¿Y quiénes podrían ser estas personas? Dice la NIC, que podrían tener esta influencia o ser influidos en las relaciones con la empresa. Se habla, yo resumí en 3, porque hay más. Se dice que el cónyuge o una persona, y todos sabemos que el cónyuge es la esposa o el esposo, o una persona con análoga relación de actividad, de afectividad, o también pueden ser los hijos. Luego te dice un familiar cercano que ejerce influencia, pueden ser los hijos del cónyuge o hijos de la persona con análoga relación de afectividad. O también pueden ser las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de actividad. Y ahí se me viene a la mente mi árbol genealógico, ¿no? ¿Por qué hace tanto énfasis la NIC en este aspecto? Porque volvemos a lo que dijimos hace unos minutos. Puede existir una persona con mucho control o con influencia significativa y puede estar representado por el cónyuge, por los hijos del cónyuge o personas a cargo del cónyuge o de la misma persona. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esa persona puede ejercer influencia en, o esa persona puede ser influido por tal persona en las relaciones que esa persona mantiene con la empresa. ¿Ok? Entonces, probablemente en muchos países no exista tanto esa persona como tal, sino más se manifieste en una empresa, ¿no? Una entidad relacionada con otra, más que una persona relacionada con una entidad. Pero de que existe, existe. ¿Está bien? Entre otras definiciones que nosotros debemos manejar para identificar primero si hay si hay operaciones o transacciones con partes relacionadas, ya hemos entendido que es una parte relacionada, una persona o una entidad que cumple tales requisitos que mencionamos. Pero también hay que considerar otros términos, por ejemplo, el de control. La pregunta aquí es, ¿cuándo controla una entidad a otra? Entonces vamos con, ¿cuál es el concepto de control desde el punto de vista empresarial? Pues el control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación o de operación de una empresa. ¿Con qué finalidad tienes ese poder de dirigir las políticas? Con la finalidad de obtener beneficios de sus actividades. Y esto es muy sencillo. Si tú tienes el control de una empresa, porque digamos que eres el inversionista mayoritario, tienes el control de diseñar, de dirigir las políticas financieras para obtener el mejor rédito posible para esa empresa. Porque al final del año esa empresa va a distribuir dividendos. Y mientras más gane esa empresa, mayor va a ser el dividendo que yo voy a recibir porque casualmente soy el accionista mayoritario. Entonces, ¿cuándo ejerzo control? Cuando tengo el poder, sea persona o entidad, el poder para dirigir las políticas financieras y de gestión u operativas de una empresa con el fin de obtener beneficios de esas actividades. ¿Ok? Recuerden bien ese concepto de control, porque nos va a servir un poquito en algunos ejemplos que vamos a dar al final. Después surge el término controladora, que viene a ser una empresa que controla a una o más entidades. Pongámosle el término de casa matriz y sucursales o casa matriz y subsidiarias. Entonces, la controladora es aquella que va a controlar a una o más empresas. Ese concepto lo sacamos de la NIF 10, ¿no?
Como usted sabe, la NIF 10 habla de los estados financieros consolidados. Bueno, vamos aclarando esos términos que vimos antes. ¿Qué viene a ser la influencia significativa? La influencia significativa es el poder o el control para intervenir en las decisiones de la entidad, aunque no llegue a tener el control de la misma. Entonces, esta entidad no tiene el control, pero sí tiene influencia significativa. Y la influencia significativa es el poder para intervenir en las decisiones. O sea, la palabra de esta persona o esta entidad es de tal importancia que no podemos tomar tal o cual decisión sin antes consultarle. No tiene el control, no puede dirigir las políticas financieras y de explotación con el fin de buscar beneficios, como dice el primer concepto de control, pero sí tiene el poder para intervenir en las decisiones. Entonces hay que consultarle. Tengo influencia significativa. Ahora, todo esto es una definición financiera, administrativa, contable. Lo que hay que ver es el contexto cuando ya estemos frente a transacciones reales, primero para saber si hay control, si hay controladora, si hay influencia significativa, y concluir al final si existe o no relación entre estas partes o entre estas empresas, si son empresas o no relacionadas. Sigamos con esto de las definiciones, estimados. Podemos recurrir a la NIC 28 cuando me habla de control conjunto. ¿Cuándo se ejerce un control conjunto? Fíjense el concepto, ¿no? Nos dice que es el reparto del control. ¿Ok? Es el reparto del control decidido en un acuerdo. Ah, obvio, aquí tiene que haber un contrato, un acuerdo. Y este reparto de control solo existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. A ver, rebobinemos un poquito. ¿Cuándo se ejerce control conjunto? Para empezar, para controlar de manera conjunta a una empresa, mínimamente dos personas o dos entidades hacen un contrato. Y hacen un contrato para ejercer el control, y ese contrato o ese poder para ejercer control solo va a existir cuando se necesiten tomar decisiones sobre actividades relevantes que tenga que hacer nuestra controlada. Y esas actividades tienen que tener el consentimiento unánime de las partes que comparten el control conjunto. Entonces, si hay control conjunto, obviamente la empresa sobre la cual se tiene control, automáticamente pues son entidades relacionadas. Un poquito más abajo, bajando una grada, llamémosle, al tema del control conjunto, la NIC 28 también me habla del negocio conjunto. Y el negocio conjunto dice que es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto tienen derecho a los activos netos del acuerdo. A ver, se analizó fríamente. ¿Qué vienen a ser los activos netos? Los activos netos es lo que también recibe el nombre de patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Lo que queda de los activos restando los pasivos. Entonces, el negocio conjunto, digamos que apunta más a que cuando tú tengas un negocio conjunto, y obviamente también mediante un contrato, un convenio, las partes que tienen este control conjunto tienen derecho a los activos netos, al patrimonio de la entidad sobre la cual ejercen el control. Entonces, hay que nomás darle la vuelta en los casos reales cuando ustedes estén analizando si dos empresas o más son entidades relacionadas. Pero un poquito para no perder la idea de los conceptos, también podemos hablar de lo que es un grupo.
Y un grupo viene a ser una controladora y todas sus subsidiarias. En este caso, me voy a las definiciones de la NIF 10. Entonces me dice que un grupo es una controladora y sus subsidiarias. Aquí está, digamos, la controladora y las demás son sus subsidiarias. ¿Y qué viene a ser una subsidiaria? Digamos esta. Esta subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. Ah, controlada. Y recuerden que es control. Habíamos dicho, procedemos, el control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Entonces, el grupo es una controladora y todas sus subsidiarias. Una subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. Y de pronto viene otro término, que son las entidades asociadas. ¿Qué es una entidad asociada? Es una entidad sobre la que el inversor, llamémosle capitalista, o el que aporta el capital, tiene influencia significativa. ¿Quién me dice eso? La NIC 28. Entonces, en una entidad asociada no tienes el control, pero tienes influencia significativa como inversor. Entonces ya vamos aclarando esos términos que espero que no les parezca un glosario, sino que espero que les parezca definiciones básicas, muy cortas, para entender estos términos en la aplicación e identificación de partes relacionadas. Muy bien. Continuamos. Surge también el famoso personal clave de la dirección. Les decía hace un rato que depende de la estructura de la empresa. No solamente se necesita un gerente general y un directorio y la asamblea de accionistas. Digamos que es lo mínimo, pero dependiendo del tamaño, el giro de negocio, la evaluación de riesgos que se tengan de estos grupos empresariales o el modelo de negocio que utilizan, las zonas geográficas, la regulación que existe en el país, etcétera, 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 surgen pues las personas clave de la empresa. Porque les dije, ¿no? Lo tradicional es, tenemos la gerencia, el directorio y la asamblea de accionistas. Lo tradicional. Pero muchas empresas, debido a los factores que acabo de mencionar, puede tener un gerente, directorio de finanzas, comité de finanzas, comité de tesorería, comité de riesgos, comité X, encima el directorio y recién la asamblea de accionistas. ¿Por qué puede tener esa estructura tan compleja de gobierno corporativo? Por el simple hecho de que o la regulación te lo pide, o es el tipo de operaciones que realizas, o es el tamaño de la empresa, o simplemente son tus prácticas habituales de control de gestión para lograr los objetivos de la gestión, los objetivos estratégicos, o realizar, no sé, alianzas con otras empresas a nivel regional, del continente, mundial, etc. Entonces surge pues el tema del personal clave de la dirección. Si hacemos un listado en internet, hay realmente personal clave que vienen a ser los CEO o los gerentes de las principales empresas a nivel mundial. Y recuerden que las principales empresas a nivel mundial no son únicamente esas empresas, tienen otras subsidiarias y esas tienen otras subsidiarias y puedes armar todo un árbol navideño donde las lucecitas son las empresas que forman parte del conglomerado. Y existen, sí, personal súper clave del tipo de empresa en la dirección. Entonces, ¿quién es el personal clave al que hay que identificar que también puede, obviamente, ejercer influencia significativa? Personal clave de la dirección
viene a ser un personal que tiene autoridad y responsabilidad, incluyendo cualquier miembro del Consejo de Administración u órgano equivalente. Autoridad y responsabilidad, incluyendo cualquier órgano de Consejo de Administración u órgano equivalente que tenga la autoridad para planificar, para dirigir, para controlar las actividades de la empresa. Es muy importante el concepto. Ahora, ¿qué tipo de transacciones menciona la NIC? Y obviamente las que se les ocurran a ustedes que hayan topado en su actividad profesional se consideran transacciones con partes relacionadas. Primero, ¿qué es una transacción entre partes relacionadas? Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia. Puede ser de recursos, puede ser de servicios u obligaciones, entre la entidad que está elaborando estados financieros y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. ¿Qué quiere decir esto de que necesariamente se debe hablar de un precio en esta transacción? No, la norma dice no necesariamente puede haber una transacción que involucre un monto oneroso, que involucre un precio. Se me ocurre una donación. Sí, puede haber una donación de la casa matriz a una subsidiaria, por ejemplo, de una subsidiaria a una asociada. Entonces, una transacción con partes relacionada es cualquier transferencia de recursos, de servicios u otras obligaciones entre dos empresas entre una empresa que está preparando sus estados financieros y una parte relacionada, que puede ser una persona o puede ser una entidad. Las transacciones más comunes que menciona la NIC son las siguientes. Entre las partes relacionadas puede haber la compra o venta de bienes, la prestación o recepción de servicios, recuerden el famoso término, el know-how, los fees que se pagan, puede haber arrendamientos, transferencias en cuanto a proyectos de investigación y desarrollo, transferencias en cuanto a acuerdos relativos a licencias, por ejemplo, el uso de marcas, y puede haber todo tipo de préstamos y aportes de patrimonio. Entonces, viendo este tipo de transacciones y saliéndome de la NIC 24, me voy a la NIA, que me habla de operaciones con partes vinculadas. ¿Cuál es el tema? Todo puede estar muy bien documentado, con contratos, visados, registrado en la institución 1, en la institución 2, el país donde se celebra el contrato es legal, el sistema tributario, tenemos el registro de identificación tributaria, todo está lindo, hermoso, los abogados han sellado la transacción como tal, pero ¿qué recomienda la NIC? Fíjense, al considerar cada posible relación, este tipo de transacciones entre partes relacionadas, se ha de prestar atención a la esencia de la relación y no solamente a su forma legal. Legalmente está bien, pero a nivel de esencia, queridos colegas, ¿tiene sentido la transacción? ¿Tiene sentido el estado financiero? ¿Se revela adecuadamente estas operaciones medias raras a fin de gestión, estos ajustes manuales que se han presentado al cierre del año y de pronto surge una empresa vinculada que no estaba antes? O sea, analicemos, ustedes saben que hay que interpretar los estados financieros y tenemos que considerar esto, ¿no? Que al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, hay que prestar mucho ojo en la esencia de la relación y no solamente en la forma legal o superficial. Siempre, o sea, les estoy hablando del famoso escepticismo profesional desde el punto de vista del auditor. Muy bien. La NIC recomienda qué información deberías de revelar en nota a los estados financieros. Para empezar, la empresa dice, debes revelar el nombre de su
empresa dominante inmediata, o sea, la que está encima de ella, y de la dominante principal del grupo. Entonces, en una nota dirá la empresa X tiene como controladora la empresa Z y la dominante de todo el grupo empresarial es la empresa H. O sea, me dice que tengo que mencionar los nombres de los dominantes. Además, puede haber una vinculación o relación cuando mi personal clave reciba remuneraciones de la controladora o de otras empresas relacionadas. Por eso dice, revelará las remuneraciones recibidas por el personal clave de la dirección para cada una de las siguientes categorías. Si este personal clave ha recibido retribuciones a corto plazo, y obviamente de cuánto, si este personal clave está recibiendo prestaciones post-empleo, cualquier otra prestación a corto plazo, va a recibir o ha recibido indemnizaciones por cese de contrato o ha recibido algún pago basado en acciones. Y aquí estamos hablando de otras NIF. Entonces, revelemos eso. Pero también, y para terminar los aspectos importantes que hay que revelar según la NIC 24, me dice que se debe revelar si se han producido las transacciones entre partes vinculadas. Entonces, si se han producido esas transacciones, señor, usted me tiene que mostrar en sus notas el importe de tales transacciones. ¿Cuánto es el monto? Me tiene que revelar, señor, usted los saldos pendientes, los plazos, las condiciones y las garantías que han generado esa transacción, esa compra, esa venta, esa transferencia, ese arrendamiento. También debería demostrar usted las correcciones de valor por deudas de dudoso cobro, incluyendo saldos pendientes con esa parte relacionada. Y obviamente, si usted ha reconocido algo en el gasto por deudas incobrables. Y aquí viene algo raro, ¿no? Si te han prestado plata, esto relacionada, ¿por qué vas a declarar incobrable? ¿No será que hay algo por detrás, no hay algo medio raro, medio oscuro por ahí? Se va preguntando uno por el tema de escepticismo, ¿verdad? Además, las revelaciones que acabamos de mencionar son exigidas ¿para quiénes? Obviamente para la controladora o dominante, para las entidades que ejercen control conjunto y también mencionar o revelar estos aspectos para el personal clave de la dirección de la empresa o de su dominante. Entonces, hasta esa parte es básicamente el contenido de la NIC 24 y los aspectos y definiciones obtenidas de las otras NIFs relacionadas. Para ir terminando nuestra charla, voy a mostrar dos ejemplos de la NIC y otros dos que los encontré por ahí. Fíjense en este ejemplo cuando me habla de asociadas y subsidiarias. Veamos el cuadrito. Me dice, perdón, aquí vamos a borrar esa línea. Ok. La entidad controladora, esta controladora, tiene una participación controladora en la subsidiaria A, en la subsidiaria B y en la subsidiaria C. O sea, ejerce control en estas tres subsidiarias. Y además dice, tiene influencia significativa sobre la asociada 1 y sobre la asociada 2. ¿Okay? Y la subsidiaria C tiene influencia significativa en la asociada 3. Ese es el panorama tal cual hoy, en este momento, está sucediendo. Entonces, analicemos un poco con este antecedente. Para los estados financieros separados de la controladora, asumiendo que no va a consolidar a sus subsidiarias, sino va a consolidar, para los estados financieros de la controladora, las subsidiarias A, B y C, estas tres, y las asociadas 1, 2 y 3 son partes relacionadas. Primero, porque ejerce control y luego porque hay influencia significativa, inclusive en la asociada 3.
porque subsidiaria C tiene influencia significativa en esa asociada. ¿Ok? Para los estados financieros de la controladora. Para los estados financieros de la subsidiaria A, para esta subsidiaria A, la controladora y las subsidiarias B y C son, y las asociadas 1, 2, 3 son partes relacionadas. Entonces, todas en realidad son partes relacionadas debido a que se ejerce control o a que hay influencia significativa. Este segundo caso es idem para las subsidiarias B y C. Ahora, siguiendo con los ejemplos. El mismo contexto, ¿no? La entidad controladora tiene una participación controladora en las subsidiarias A, B y C y tiene influencia significativa sobre la asociada 1 y sobre la asociada 2 y la subsidiaria C tiene influencia significativa en la asociada 3. Si hablamos de para los estados financieros de las asociadas 1, 2 y 3, para esta asociada, para esta y para esta, para sus estados financieros 1, 2 y 3 de las asociadas, la controladora y las subsidiarias A, B y C son partes relacionadas. Las asociadas 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 no son mutuamente partes relacionadas porque entre ellas, de manera independiente, no hay una relación. Por último, para los estados financieros consolidados de la controladora, ¿qué quiere decir eso? Que esta controladora ha consolidado sus estados financieros con las subsidiarias. Para los estados financieros de la controladora, las asociadas 1, 2 y 3 están relacionadas al grupo. Asociada 1, asociada 2 y asociada 3. ¿Ok? Siguiendo con los ejemplos, si hablamos del personal clave de la gerencia, veamos este contexto. Una persona X tiene una inversión del 100% en la entidad A, o sea, tiene el 100% de la entidad A. Y además, esa X es miembro personal de la gerencia de la entidad C. Este X también es miembro del personal clave de la gerencia C. La entidad B, esta B, tiene una inversión de 100% en la entidad C. Por lo tanto, analicemos estos aspectos. Para los estados financieros de la entidad C, para estos estados financieros, la entidad A, esta entidad está relacionada con la entidad C. Estas dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque X, que controla la entidad A, primero, y además X es miembro del personal clave de la entidad C. Entonces, automáticamente estas dos son relacionadas. Por otro lado, si X tuviera solo influencia significativa sobre la entidad A y no el control conjunto, no el control del 100%, entonces A y C no estarían mutuamente relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que X no solo tiene influencia significativa, pero tampoco sería el personal clave. Entonces, no estarían mutuamente relacionadas la entidad A y la entidad C. Ok, para ir concluyendo, me tienen un poquito de paciencia. Si hablamos de la NIF 10, que me habla de estados financieros consolidados, la NIF 10 habla del término poder, que lo podemos traducir como control. Entonces, una entidad tiene control o poder cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la empresa sobre la cual ejerce poder. Veamos el ejemplo con los créditos del Internet. Ejemplo 1, dice. La empresa A, fíjense acá por favor, tiene el 48% de la empresa B. Entonces dice el ejemplo, A tiene poder. ¿Por qué decimos que tiene poder? Porque tiene el 48%. Pero, ¿qué pasa con los otros socios? El 52% está ampliamente disperso. O sea, es un montón de socios que no se agrupan. Por lo tanto, sí, A con el 48% tiene el poder o control, en el ejemplo 1. En el ejemplo 2,
habla de que la empresa C tiene el 45% de D. Entonces, en este ejemplo, C no tiene poder, dice. ¿Por qué? Pero tiene el 45%. ¿Cómo que no tiene poder? Te explico por qué no tiene poder. Si bien tiene el 45%, el otro 55% está dividido entre dos socios, amigos, 26% y 26%, y tres socios amigos que cada uno tiene el 51%. Entonces, estos dos juntos ya voltean los 45% de participación que tiene C. Por lo tanto, C no tiene poder. ¿Ok? Esto simplemente hablando del poder o control que me habla la NIF 10. En este otro ejemplo, en el ejemplo 3, E tiene 45% de F, pero podríamos decir no tiene control, un ratito. No es concluyente si tiene control o no. ¿Por qué? Porque si bien E tiene el 45% de F, hay 11 inversionistas con un 5% cada uno. ¡Wow! Entonces sí, y están juntos, son amiguitos más o menos. Entonces no es concluyente porque ellos pueden ejercer el poder y si se dispersan, sí, este podría ejercer el poder. Por lo tanto, en este ejemplo no es concluyente si hay poder o no por parte de E. En el ejemplo 4 vemos a G. G tiene el 35% sobre H, pero dice que no tiene poder. Oiga, ¿cómo no tiene poder si tiene 35%? Te explico por qué no tiene poder. Porque hay tres accionistas que tienen cada uno el 5% y ellos están juntos. Y el otro, este es 15% en total, ¿no? Y el otro 50% está ampliamente disperso y la mitad viene a juntas. Entonces, no es que este solito va a poder ejercer poder sobre la empresa H. Entonces, no solamente hay que ver el número, ¿verdad? Sino el contexto de los otros accionistas que podrían ejercer poder. Ahora, a nivel mundial, saqué este grafiquito de internet. ¿Cuáles son las 10 compañías que controlan el consumo mundial? Fíjense, está Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever y la General Mills. ¿Ok? Entre las 5. No me entraba en el cuadro el tamaño del gráfico. Y las otras son Kellogg's, Danone, Mars, la British Foods, Mondelez, y esas son las 10 más grandes compañías que controlan el consumo mundial. Y como ven las líneas, tienen un montón de subsidiarias. Entonces estamos hablando de realmente las 10 más grandes empresas que aparte de controlar el consumo mundial, obviamente están controlando una infinidad de otras empresas y estas otras empresas subsidiarias tienen otras asociadas y así hasta el infinito y más allá se puede analizar el tema de control conjunto, influencia significativa, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto lo volvemos a nuestros países, seguro que ustedes tienen un montón de ejemplos de grupos financieros o grupos empresariales que están operando en sus países. No me quiero ir sin antes, desde mi punto de vista de auditor, ¿no? Porque más que en la parte contable, más me he especializado en el tema de auditoría. Ver este gráfico medio gracioso, y lo van a entender porque sigo pensando en que para ver si realmente hay o no una relación o dos entidades son relacionadas, tengo que ver la esencia más que la forma legal. No sé si alguno recuerda este episodio de esta serie, donde nuestro amiguito resulta ser el líder de toda una organización. Entonces, no es que el organigrama esté muy bien hecho, sino pues no tiene sentido que un niño sea parte de toda una organización gigante. Y hay que analizar este tipo de organizaciones. ¿Y por qué pongo esto? No es por reírme o hacerme la burla, sino por reiterar lo que me dice la NIC 24. Y la NIC 24 me encarga lo siguiente. Ojo, al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, se ha de prestar atención a la esencia de la relación y no solamente a la forma legal
o estructurada que se respalda con documentos. Veamos la esencia, colegas. Analicemos. Entonces aquí es para sentarse y darle la vuelta si hay o no operación relacionada o relaciones entre dos entidades o entre una persona y la entidad. Ok, tal vez ha sido un poquito... Acá termina mi charla sobre la NIC 24. Espero que hayan recordado algunos conceptos, que hayan clarificado algunos y en la medida que se pueda contestar sus inquietudes, le damos la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Por aquí estamos, mi estimado Carlos Tapia. Pues toda la charla ha sido muy práctica y creo que a muchos nos tiene así que no sabemos cuál es la participación o quién tiene el control en un grupo de empresas. Hoy creo que ha quedado esa parte bastante explicada y solo esperamos por acá que los colegas expresen aquí formulen sus preguntas para que el colega Carlos Tapia pueda respondérselas. Dentro del chat estaba Wilfredo levantando la mano. Wilfredo, si se encuentra por ahí, tiene usted la palabra porque fue la primera persona. Luego va Lorenza Díaz y luego va Nuri de República Dominicana, que son las personas que han levantado la mano para formular sus preguntas. Nuri Matías, si usted tiene ahí el micrófono a la mano, puede formular su pregunta. Gracias. Hola, hola. Mi estimada Nuri, puede activar el sonido de su máquina para poder formular su pregunta. Bueno, mientras ella lo hace, Wilber Isaí, ¿puede formular su pregunta, por favor? Bueno, mientras ellos responden a los colegas que ingresaron solamente con un nombre, por favor, pueden ingresar salirse de la sala e ingresar su nombre completo para efecto de mantener lo que es la asistencia de este día. Bueno, Gladys Santos, estimada colega Santos, Gladys Santos, mientras los demás colegas se preparan, ¿puede usted formular su pregunta? Bueno, veamos, aquí hay una pregunta, mi estimado Carlos. Dice, al inicio de la charla escuché que la NIC 24 es, aparte del tema de los precios de transferencia, ¿qué NIF o NIC aplica para este tema? Ok, lo que estoy entendiendo es que Freddy Alexander, gracias por la pregunta, pero no es que el ANIC 24 sea parte del estudio de precios de transferencia. Lo que traté de conectar es que este tema de partes relacionadas se ve también cuando hay a nivel tributario el tratamiento de los precios de transferencia. O sea, no es que es parte del NIC 24, ni hay una NIF que hable exclusivamente de precios de transferencia. Los precios de transferencia son emitidos por la OCDE, ¿no? Esta organización a nivel mundial regula el tema de precios de transferencia y gran parte de los países están, digamos que, adecuados a estas determinaciones, pero no hay ninguna NIF que hable de precios de transferencia. Simplemente yo decía que estas relaciones que hay entre dos entidades, aparte de todos los ejemplos que hemos dado y conceptos, también refleja que puede haber transacciones entre empresas, principalmente entre casa matriz y subsidiarias, que involucren precios de transferencia, que es un tema totalmente tributario. Listo.
Mi estimada Nuri, si puede usted activar su micrófono. Ok. Bueno, Reina Carías dice, si en las partes relacionadas se puede cruzar las cuentas para pagos en las compras o servicios prestados, perdón, ella pregunta si en las partes relacionadas se pueden cruzar las cuentas para pagos en las compras o servicios prestados entre sí. Bueno, entiendo que me está hablando del término de netear. Entonces, ¿qué quiero entender por la pregunta? La empresa A y la empresa B son relacionadas. Hacen transacciones, entonces una tiene por cobrar y una tiene por pagar. Y lo que entiendo que Reina pide, consulta si se pueden cruzar, o sea, netear. O sea, yo elimino la cuenta por cobrar, tú eliminas la cuenta por pagar y todos felices. La NIC 1 prohíbe ese tipo de neteo, le llamamos neteo, ¿no? Elimino tu cuenta por cobrar, tú eliminas la cuenta por pagar y todos somos amigos. No, lo prohíbe la NIC 1. Y además, a nivel tributario, me imagino que en sus países también es así, el hecho de compensar estas cuentas no elimina el efecto tributario. Igual la empresa relacionada A con las empresas relacionadas B tienen que facturar, pagar el IVA y todos los temas tributarios. Gracias, Reina Carías. Espero que haya entendido la pregunta. Reina, Veamos ahorita. Gracias, mi estimado Carlos. Alma Gladys Santos, de que El Salvador, pregunta, solo quiero saber en este caso si el estudio sobre precios que hace la matriz sirve para las subsidiarias. Ok. El estudio de precios de transferencia es un estudio netamente tributario que lo único que quiere demostrar es que si las operaciones entre la casa matriz y las subsidiarias se han realizado en los términos de libre competencia, que si se hubieran hecho esas transacciones entre la casa matriz y terceros, para verificar que no se haya hecho ningún beneficio a las subsidiarias en el tema tributario. Entonces, generalmente, mi estimada Gladys, las subsidiarias son las que hacen el estudio de precios de transferencia para demostrar que no han tenido ninguna ventaja tributaria de su casa matriz. Ahora, si lo hace la casa matriz, es obvio que va a servir también para las subsidiarias. Mucho depende también de la jurisdicción tributaria. Si la subsidiaria está en Panamá, no es lo mismo que esté en Bolivia o que esté en Argentina o que esté en México. Entonces, la subsidiaria primero tiene que consultar lo que exige la legislación en cuanto a precios de transferencia. Y lo más común, como le digo, mi estimada Alma, es que las subsidiarias hagan el estudio de precios de transferencia en base a la normativa tributaria de su país, donde residen, y si la casa matriz lo hace, podría también servir, pero lo más común es que la subsidiaria haga en respecto a sus operaciones con casa matriz. Alma. Perfecto, mi estimado Carlos. Estimados colegas, por ahí he colocado la encuesta. Por favor, no se vayan sin responderla. Recuerden que la encuesta tiene dos objetivos. Uno es la comprensión del tema y la otra es dejar evidencia de su asistencia a la sesión que en este momento se está realizando. Wilber Isaí, vi por ahí que estaba también usted conectando y quería formularle una consulta aquí al colega Carlos Tapia. Por favor, ¿puede usted formular su pregunta? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. En el caso que la persona relacionada sí tiene poder sobre la empresa porque son relacionados, ¿qué pasaría cuando la persona es parte relacionada porque es empresa de familia, pero decide por estrategia no revelar
todo dentro del activo, sino que lo registran en las cuentas de orden por contra. Y hasta que se vuelve un evento, económico que sí está relacionado, liquidan estas dos cuentas por orden por contra y lo pasan al activo. ¿Qué efecto tendría? Ok, si entiendo bien, llamémosle que ocultan la relación y lo manejan en cuentas de orden. Eso iría directamente contra esta NIC 24, que desde todos los puntos de vista nos indica que se debe revelar esa operación cuando sucede. No habla nunca de cuentas de orden. En el caso real que hubiera sucedido así, que durante un tiempo se hubiera ocultado el control, la influencia significativa, y que solo cuando sucedió el hecho, lo que considero que habría que hacer es cuantificar el efecto en los estados financieros, y muy probablemente tendremos que analizar la NIC 8, que habla de estimaciones, errores, porque se podría tomar como un error, y verificar o analizar si tiene que haber un efecto en gestiones anteriores. En este momento no tengo la certeza, pero lo primero que yo tendría que hacer es cuantificar los efectos de esa operación que recién está saliendo a la luz. Muy probablemente que durante todo ese tiempo no hice ninguna operación y solo recién la hice, por lo tanto se muestra en los estados financieros. Entonces mi único error que se podría considerar es que nunca revelé que tenía una entidad relacionada, pero que por el tiempo no hice ninguna transacción, excepto que cuando ya se dio la transacción económica y sí ya la tengo que cuantificar y mostrar los saldos y con qué empresa era y todo lo demás. Gracias. Gracias, Wilber. Gracias, licenciados. Gracias. Perfecto. Bueno, por ahí estaba Nuri Matías de República Dominicana. Si tiene habilitado su micrófono, puede hacerlo y puede formularle la pregunta al coronel Tapia, al licenciado Tapia. Mi estimada Nuri. Bueno, al parecer... Hay una consulta de Marlon Figueroa. Adelante. Marlon sigue en sala. Dice Marlon, cuando se habla de influencia significativa y se dice que la opinión es importante para la toma de decisiones, ¿podría ampliar a qué decisiones se refiere? Bueno, las decisiones que toman las empresas pueden ser variadas. Por ejemplo, una empresa puede definir como objetivo lanzar un nuevo producto, puede definir abrir una nueva sucursal, puede definir establecer una relación con un proveedor en exclusiva o con un cliente en exclusiva. Al ser un tema importante, se le consulta a la persona o entidad que tiene influencia significativa. Dijimos, no tiene el control, pero tiene tanta influencia que hay que consultarle sí o no. Y como me dices ahí, ¿a qué decisiones se refiere? Le doy esos ejemplos: lanzar un nuevo producto, abrir una nueva sucursal, iniciar un nuevo proyecto o hacer alguna alianza estratégica con otra empresa con la finalidad, digamos, de generar mayores utilidades. No sé si Marlon está por ahí y le agradezco por la pregunta. Creo que es dominicano también, ¿no? Otro saludo nuevamente a mis amigos dominicanos. Estuve viviendo por ahí un año. Gracias, Marlon, está todavía en sala. Creo que no hay más, ¿no, Juan Carlos? No sé si... Sí, no, creo que ahorita no hay más. Solo estamos esperando que responda el resto de las 118 personas que se hicieron presentes este día. Vayan contestando la encuesta, por favor, es para el control de nuestro colega Juan Carlos. Exacto. Bueno, ahorita creo que llegamos al final de esta sesión. Ha estado muy interesante y yo creo que... Me surgió una idea para futuros eventos, Juan Carlos. Dígame. El tema de precios de transferencia es un mundo. Pues, tener, digamos, algunos conceptos básicos creo que nos ayudaría a todos los colegas, ¿no? Sí, eso es cierto.
Los precios de transferencia es... Tal vez, al foro así es. Lo vamos a sugerir para el foro 4. El foro 4 lo va a realizar Venezuela. Él tiene, bueno, Rafael, con el que estuvimos hoy en la tarde intercambiando, entiendo que él va a organizar el foro 4. Esperemos que hablemos un poco de los precios de transferencia porque son un mundo bien aparte. Más que todo son para efectos tributarios y de cumplimiento en cada uno de los países de acuerdo a los grupos que están interrelacionados a nivel global. Pero tiene que cumplirse ciertos parámetros para que estos puedan ser, como dicen, que puedan ser exigibles por el ente rector de los impuestos en cada uno de los países. Y sí, es un mundo, como tú dices, Carlos, es un mundo muy aparte, pero siempre tiene vinculación con la parte financiera, que es lo que afecta los resultados en los estados financieros de cada entidad. Bueno, mis estimados colegas, creo que llegamos al final de esta jornada. Vamos a publicar la encuesta de los 119 participantes, 90 respondieron y veamos, vamos a ver por acá. Le quiero ver. Bueno, el 64% dijo que era verdadera la pregunta que se formuló y el 36% dijo que era falso. La pregunta que se formuló dice, si una empresa recibe el mayor porcentaje de sus ingresos, que es el 80%, de un solo cliente, entonces, ¿son empresas relacionadas? ¿Cierto o falso? Pues déjenme indicarles que el 36% está en lo correcto. De manera tal que, colegas, les dejamos allí, como dicen, el reto, no la tarea, sino que es el reto de ir a leer la normativa, ya con los casos que expuso el licenciado, el colega Carlos Coronel Tapia. Creo que ya queda un poco más explicado de quién tiene el control y quién es el que se puede decir tiene, bueno, las empresas relacionadas como tal, qué es una empresa relacionada, quién tiene control, y esos son términos que la NIC 24 lo aborda. No queda más que agradecer, mi estimado Carlos, su tiempito, su granito de arena a este tercer foro internacional NIF del Salvador 2022. Ha sido todo una experiencia este día y yo sé que vamos a tenerlo en otras futuras charlas. Mis estimados colegas, muchas gracias por su participación. Estamos agradecidos por estar aquí siempre presentes. Yo sé que hace una semana, acabamos de pasar una semana bastante ardua con los cierres fiscales, presentamos declaraciones de impuestos y informes fiscales. Hoy viene la parte de los informes de auditoría que hay que finalizarlos para presentar a las entidades fiscales, ¿verdad? Porque en mayo se vencen algunos cumplimientos también de las auditorías fiscales. No resta más que agradecer, descansen y nos vemos hasta mañana. Bueno, mañana sí hay evento. De mañana, solamente la otra semana, tendríamos evento el día miércoles. De ahí nos corremos hasta la última sesión que la tendremos el 19 de mayo. Bueno, mis estimados, muchas gracias. Estamos a la orden. Pasen bendecida noche. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Un abrazo fuerte desde El Salvador. A todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo hasta Bolivia. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.